Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición online de Artesina, el Festival Internacional de Cine Religioso. Realmente estamos muy contentos de poder brindarles una programación muy atractiva de manera online y totalmente gratuita para todo el país y para todas las latitudes que acceden a una oferta de programación de la que estamos muy contentos. Dentro del universo de las actividades especiales tenemos el honor de presentar una rara avis dentro de lo que es el campo editorial argentino. Por un lado, porque libros sobre cine publicados en el país y de matriz argentina no hay muchos, y sobre todo mucho menos libros que hablen sobre cine religioso o valores espirituales o una búsqueda de espiritualidad a través del cine. Y en ese sentido, quiero destacar, aparte del contenido, el continente, lo que significa el cine de lo sagrado, escrito por Mariano y Bernardo Nante, en esta preciosa edición de El libro de Ariadna, dentro de su colección de ensayos, porque realmente permite una lectura fascinante de temáticas que a veces son muy complejas, pero que en el libro están presentadas de una manera muy didáctica y muy fácil de leer y también de entender. Es un libro que está estructurado a partir de una mirada primero general sobre aspectos relacionados con ciertos denominadores comunes que se encuentran como definición a través de lo que significa la religión o la búsqueda espiritual, y luego sobre el análisis concreto de casos específicos. Algunos más relacionados con un cine que uno puede esperar que así sea, y otros quizás no tanto. Entonces, a partir de eso, vamos a entablar este diálogo con los autores. Para mí es un placer. Y para abrir un poco este diálogo, quería consultarles primero algo que parece fácil, pero no lo es, sobre todo por un libro de tanta densidad analítica, ¿cómo es hacerlo a cuatro manos? Actualmente puede parecer un desafío o un desafío particularmente complicado, pero en nuestro caso la verdad que fue una cosa muy natural porque venimos trabajando los temas del libro de hace muchos, muchos años. Eh, Comenzó la cuestión ya desde que hacíamos actividades en la Fundación Vocación Humana vinculadas al cine y a distintas aproximaciones de lo sagrado. Hemos hecho ciclos de cines en los que hemos discutido con los asistentes, creo la mayoría o todas las películas de las que hablamos en el, cine, en el libro. Y a partir de esas discusiones y esas conversaciones que teníamos con mi padre, resultó que se fue gestando el contenido bueno, los primeros esbozos de lo que después, muchos años después, terminó siendo el libro. Yo después hice una primera aproximación a la investigación, luego mi padre hizo algunos aportes, luego lo fuimos combinando, a veces escribíamos juntos, a veces escribíamos separados, los textos iban y venían, y finalmente, bueno, después de muchos años, porque bueno, justamente teníamos otras ocupaciones, generalmente la vida se interpone antes de que uno pueda terminar los libros, vos seguramente compartís esa experiencia. Pero bueno, después, con mucha naturalidad, dado que nos complementábamos, sobre todo desde el enfoque, ¿no? Yo desde un lado más de estética cinematográfica, mi padre más del lado de la filosofía de la religión. Si bien mi padre sabe mucho de estética cinematográfica y yo también hice estudios de filosofía, pero bueno, cada uno desde un lado complementario podíamos ir discutiendo y escribiendo, analizando esas películas que terminaron conformando el libro que espero tengan en sus manos pronto. Asimismo, ustedes en la introducción del libro hacen todo un recorrido sobre qué significa lo sagrado, qué es lo sagrado, cómo es esta aproximación a lo sagrado, y también destacan algo que quizás está bastante olvidado, que digamos, la relación del cine con lo sagrado o lo espiritual está desde los inicios mismos del cine. Y también cómo se plantea en determinado momento una diferenciación en el carácter narrativo de los autores, particularmente en el análisis que hace Henri Agel,
Pero bueno, digamos, hay un análisis previo también de Bazin y hay también una definición que es la de René Breyer, que es la de fenomenologismo primario, cuando habla de Gólgota y de las películas que apuntaban, digamos, más hacia la matriz más espectacular del diálogo con la religión y no hacia la subjetividad y esa interpretación religiosa. Entonces, atendiendo a esto, Bernardo, ¿cómo sería una buena explicación para resumir el concepto de qué es lo sagrado que presenta este análisis del libro? No, está muy buena pregunta. El problema, digamos, es que cuando en el mundo contemporáneo, sobre todo desde la modernidad en adelante, nadie entiende bien qué dice, cuando dice incluso religioso o sagrado. En realidad, lamentablemente, los estudios sociológicos, que son respetables, yo he estudiado, pero en fin, es el nivel que predomina. Entonces, de alguna manera se toma la religión como lo que aparece en la sociedad o en la historia, que no digo que esté mal, pero es un enfoque que solamente describe lo sagrado en su aparecer externo. Y que, porque nadie va a negar que existen religiones, nadie va a negar que existen creyentes, nadie va a negar que existen místicos. El problema es si ese aspecto externo de lo religioso, de lo sagrado, responde a algo que no se ve, algo que efectivamente podríamos llamarlo sacro, y que excede, digamos, este historicismo que nace, bueno, nace no, pero que tiene una raíz muy fuerte en fines del siglo XVIII y que nos lleva a pensar que lo histórico o lo sociológico es el último, o lo económico, etcétera, es la última forma de comprender la realidad. Y en el fondo, esa mirada que en el sentido estricto, estoy hablando en un sentido bien técnico, ¿no? Porque las palabras se utilizan tan mal, eso es lo que se llamaría, en cierto contexto, una utilización exotérica, de otro punto de vista, es decir, externa. El sentido original de la palabra esotérico o exotérico es exterior-interior. En su manifestación interior y en su irradiación hacia afuera, el cine, o digamos, lo sacro, perdón, no el cine, es algo que justamente responde a una experiencia que es inefable, y entonces esto ha sido el tema de todos los místicos, cómo transmitir algo que por naturaleza es intransmisible. Esa cuestión que excede al cine, de alguna manera la tenemos que trasladar a nuestro estudio sobre el cine, que por definición todavía es peor, porque encima lo que vemos, si yo muestro lo religioso, lo vemos si es tangible, pasa a no tener condición de sacro. O sea, porque de alguna manera es lo cotidiano, es el cura que yo vi otro. Sí, ese místico, no, ¿cómo va a ser místico si si se volvió loco, está al lado de mi casa? ¿No? Es decir, si yo lo vi, me acuerdo que Sábato decía, ¿cómo va a ser un escritor si en realidad lo conozco, o famoso? Pero eso en lo cotidiano, pero pensemos en lo sacro, ¿cómo va a ser, o sea, le ha pasado a los hombres de Dios, a los seres de Dios, que sus conductas externas no se entienden? Entonces, eso tiene que ver con el fenómeno de la santidad y también del milagro. Si el milagro se ve mucho, si es solo visto, no produce ningún efecto. Entonces, si esto pasa más allá del cine, entonces nosotros para llevarlo al tema del cine nos lo preguntamos previamente, ¿no? Pero ojo, pasa en todas las disciplinas, pero en el cine más todavía. Por ejemplo, yo me he dedicado mucho, bueno, a filosofía, pero también a la psicología de la religión. Y ahí hay un problema. Casi todos los textos, o sea, no es un problema. Es decir, nosotros tuvimos que llevar, aunque no sin molestar al lector, algo que viene de antes. Psicología de la religión. Yo siempre he dicho, y tengo escrito sobre eso, que la mayor parte de la psicología de la religión, si son psicológicas, no entienden la religión, y si son religiosas, no entienden cómo se dan en el hombre. Es decir, es muy difícil la relación entre un estudio, bueno, en el caso del cine, por eso necesitábamos hablar con Mariano. Quiero aclarar simplemente, pero con esto termino, que a nivel, digamos, biográfico, una aclaración anterior, menos mal que está la juventud y el puntapié a una persona que es su padre,
con quien, imagínate vos qué experiencia hermosa fue para mí hacer este libro con mi hijo, con el cual venimos hablando de muchas cosas desde siempre y seguimos hablando. Ahora, Bernardo, dentro de estos dos hemisferios, ¿cómo se imbrica el análisis del cine y en qué momento podemos decir que irrumpe la fenomenología como manifestación dentro del cine desde un lugar o de una matriz mucho más clara? A mí me gustaría que primero una parte la responda Mariano y yo después sigo, en el sentido de dentro del cine cómo se utiliza la palabra, que la puedo decir yo, pero bueno, él va a decir mejor, y yo después me sumo. No sé, me parece. Perfecto, Mariano. Sí, mira, es una pregunta no muy sencilla de responder, porque justamente es una pregunta muy interesante. Para no Por eso se la meternos pasé a él. en tecnicismos de justamente, espero que se me esté viendo, porque ahora lo estoy viendo a mi padre en pantalla, espero que se me esté viendo ahora y que no haya que editar esto. Sí, sí, yo te veo por lo menos, no sé. ¿Me ven a mí? Perfecto, Sí, sí, perfecto. nosotros Entonces, nos sabemos. Sí. bien, entonces ahora empiezo la pregunta, de última editamos la anterior. Es una pregunta muy interesante, te decía, porque justamente hay una llamada así corriente fenomenológica que tiene que ver con la relación entre el cine y lo sagrado, que puede encontrar su primer antecedente en André Bazin, mítico crítico y teórico francés, fundador de la revista Cahiers du Cinéma, para quienes no lo conocen. Por supuesto. Esto está, varias personas teorizaron acerca de la existencia o no existencia de una corriente fenomenológica acerca de la relación entre el cine y lo sagrado, pero al margen de la existencia de una verdadera corriente, o no, que eso yo tengo mis dudas, sí hay una genealogía que tiene que ver con algunos pensadores como Bazin, que sí conocía no solamente de fenomenología, sino que en algunos momentos, por ejemplo, cuando analizaba las películas de Rossellini y la relación entre, por ejemplo, lo sagrado en Rossellini, sí hablaba en términos fenomenológicos, lo mismo cuando analiza el primer Bresson, que es el único Bresson que pudo ver, porque murió muy tempranamente. Pero después sí tenemos algunos pensadores que sí eran ellos mismos fenomenólogos, como por ejemplo, diría principalmente Amédée Effre, que se escribe A-Y-F-R-E, Effre, que fue también cercano a Merleau-Ponty, él un sacerdote, que sí, en sus libros, también pocos libros, bueno, diría mucho más libros por lo pronto que Bazin, que creo que nunca llegó a publicar en formato libro, pero digamos, en sus textos, Effre sí adoptaba un método claramente fenomenológico. Y después, quienes retomaron su legado, por ejemplo, Henri Hagel, que es un estudioso que, bueno, hizo también colectáneas y recopilaciones de textos dispersos de Effre y los estudió y los sistematizó un poco. Después uno puede hablar de una corriente fenomenológica en la historia de la relación entre el cine y lo sagrado. Bueno, llamarla corriente es un poco fuerte, ahí creo que hay pensadores dispersos que sí emplean el método fenomenológico y que apuntan a la fenomenología de la religión para aproximarse a estas películas. Pero bueno, lo cierto es que también, si uno mira la historia del pensamiento acerca del cine, y uno mira lo que sucedió en el siglo pasado, tampoco es que hubo tantos que se hayan ocupado realmente acerca de este problema y que lo hayan estudiado sistemáticamente. Yo mismo hablaba de Bazin, pero Bazin no estudió sistemáticamente el problema de lo sagrado. Sí, en algunos ensayos famosos de Rossellini, de Bresson, obviamente se presenta el tema, y en un ensayo que se llama Cine y Teología, sí estudia precisamente el tema, pero es un ensayo breve, entonces tampoco podemos hablar de un estudio sistemático. Hay pocos pensadores, y por eso sí destaco a Effre, que realmente le dedicaron un estudio en profundidad. Puedo agregar una cosa, me parece que Mariano ya respondió a tu pregunta,
por eso se la pasé a él, pero solamente un breve comentario. El problema además de lo que menciona Mariano, es que la palabra fenomenología se utiliza, digamos, de modos tan diversos que no solamente en el cine, sino en general. En lo que precisó Mariano, justamente muy pocos podrían ser. A ver, si precisamos más la que es la fenomenología independientemente del cine, como ya yo mencioné, una cosa Husserl, otra, a veces hasta Jung utiliza más la palabra fenomenología como los fenómenos que aparecen, o sea, hay una confusión, ya está la fenomenología de Hegel, qué sé yo, pero el tema es que en el cine, o sea, se puede utilizar como un término preciso o de modo vago, lo más común es que se utilice de modo vago, salvo los casos que mencionó Mariano. Efectivamente, Merleau-Ponty, por ejemplo, tiene otra fenomenología un poco diferente, pero él define obviamente, fenomenología de la percepción. Y es alguien que se ocupó del arte. De hecho, el último verano escribió un libro sobre, ¿cómo se llamaba? Ahora se me fue, el espíritu y el arte, ¿no? Y bueno, ahí digamos, este filósofo, en cierta manera, que se articula con, ¿quién mencionaste vos, Mariano? Effre, justamente, ahí uno ve una articulación, pero si no en general, no hay una utilización sistemática o precisa de lo que. Y eso es lo que, independientemente de lo que mencionó Mariano, que es lo más importante, yo creo que si hay un aporte modesto en nuestro libro, es que nos ocupamos desde una fenomenología bien definida, que excede el campo, digamos, limitado del cine. Eso, ¿cómo es el punto de vista desde la filosofía para abrazar en general el análisis del cine y particularmente con estos temas que muchas veces son, por un lado, mal tomados por el cine o mal interpretados por los espectadores o directamente, digamos, siempre el tema del planteo de lo religioso genera como cierto escozor en la platea, digamos, cinematográfica. No sé si sucederá porque como ustedes dicen en el libro, hay cierto paralelismo entre lo que significa la feligresía de la cinefilia y la religión como modelos estructurales de comunicación, o será porque, digamos, cierta tendencia más psicologista o sociológica de los espectadores no involucra de por sí el análisis de lo cinematográfico desde un punto de vista espiritual. Entonces, ¿por qué se da esta diferencia? Y quería saber en particular cómo es para un filósofo precisamente tomar este universo. ¿Dónde está la línea divisoria de aguas al momento de saber o analizar una película desde el punto de vista de la filosofía? Bueno, también hay cosas que puede decir Mariano, porque también, pero digamos, primera cosa que vos dijiste que caracteriza nuestra época, yo lo dije antes, ¿no? Que todo está sociologizado o antropologizado. Yo no digo que esto esté mal, pero es una perspectiva limitada y es la que intentamos superar. De hecho, creo que en las primeras páginas, si mal no recuerdo, nos distinguimos de la sociología que estudia justamente, o la antropología, los estudios antropológicos que estudian el acudir al cine como si fuera justamente acudir a una iglesia, ¿no? En cierta manera, eso no nos interesó a nosotros, porque también se puede estudiar filosóficamente eso, pero en realidad no nos interesó porque nos interesó justamente el fenómeno sagrado. Entonces, digamos, para responderte eso tengo que explicar hay otro problema. Es decir, lamentablemente los filósofos somos complicados, pero digamos, como decía Ortega y Gasset, la claridad y la cortesía del filósofo. Espero ser claro. Yo expliqué antes que la psicología de la religión, digamos, hay como una especie de hiato ahí, ¿no es cierto? Pero también pasa en la filosofía, que supuestamente debiera contemplar en su estudio de religión todo lo que dice la antropología. No olvidemos lo siguiente, que las ciencias humanísticas modernas de fines del siglo XIX, todas comienzan con temas religiosos. La antropología
nace con el tema del animismo, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo rápido. La psicología también a Freud y a Wundt antes le preocupaba. La sociología, digamos, si vamos todavía más atrás, bueno, digamos a ni que hablar Comte de alguna manera más atrás, y en esa época tenemos a Durkheim y a, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me viene a la mente. Digamos, es decir, bueno, digamos como escribió El Capital y lo... Marx. Bueno, Marx. no. No, el Capital. capitalismo como fenómeno de Estados Unidos, se llama bueno. ¿A Weber? Weber. Ah, O sea, Weber. piensen ustedes, porque no podemos, nosotros eso lo tuvimos en cuenta, claro, no puede dar todo, que en el fondo el estudio del cine, lo sagrado, viene, o sea, si bien hay una negación en la modernidad, la modernidad reemplaza, como dice un amigo mío, el homo religiosus por el homo ideologicus. Entonces, también la filosofía puede hacer lo mismo, porque yo puedo decir, ¿desde qué filosofía estamos hablando? Si también la filosofía supuestamente, a diferencia de las otras disciplinas, empieza definiéndose a sí misma. El físico no empieza a definir qué es un físico, el filósofo tiene que decir qué es su propia disciplina. Y justamente, no es que para todo filósofo va a ser igual. O sea, la fenomenología de religión que utilizamos, de alguna manera nos remite a una filosofía, no cualquier filosofía, sino una filosofía de la religión que también da cuenta del fenómeno, porque de nuevo también tenemos en la modernidad que puede haber filosofía que no estudia religión o religión que no estudia filosofía. Yo tengo muchos colegas que hablan de religión como Hegel, pasó con Hegel. Fíjense ustedes, ¿dónde nace la filosofía de religión? Nace, es moderno, un fenómeno moderno, que intenta compensar con Hegel. Pero Hegel no sabía nada de religiones y dice cualquier estupidez. Ahora, él es un gran, sin embargo, es un gran filósofo, no digo que no, pero trata de meter todo su... ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en cierta medida, la filosofía entra como, tiene que también definirse, no es que la filosofía, sino tiene que definirse, y yo quiero decir que aunque soy contemporáneo, intento, en cierta manera, aproximarme asentándome en una tradición que trasciende la mirada limitada de la modernidad, sin desconocer ese paso. No sé si está bien esto o quieren, no sé, ya suficiente. No, está perfecto. Es muy, muy claro y ejemplificador. Era lo que preguntabas, o es otra cosa. Exactamente, está genial. Así que muchas gracias, Bernardo. Realmente me parece un análisis perfecto y me parece que también va a acercar mucho al lector de una manera genuina sobre lo que significan las características fundamentales de este cine de lo sagrado que ustedes han presentado y que tienen la deferencia que podamos compartir hoy y nos permite, creo yo, entender ciertas características a través del análisis de directores como Dreyer, Tarkovsky, Bresson y otros que están presentes en este ejemplar tan bonito. La verdad que es un privilegio. No sé si una cosa que conocerlo. quiero decir que me gustaría que diga Sí. Mariano, si quiere, es la tapa. Sí, la tapa es de una de nuestras películas preferidas, de Stalker, de Tarkovsky, cedida muy, muy gentilmente por Andrei Tarkovsky, hijo, el presidente del Instituto Tarkovsky, con sede en Firenze. Con quien tenemos una gran amistad. Sí, tenemos una linda amistad, hemos tenido también la suerte de poder publicar en conjunto con la Fundación Vocación Humana y la editorial Mar Dulce, las narraciones para cine, los guiones de Tarkovsky que no estaban publicados en castellano,
Y bueno, desde entonces, y también hemos hecho el Festival Tarkovsky también, ¿no? Justamente también, entre otros, entre otras sedes en la Fundación Vocación Humana, y bueno, sentimos que era una película hermosa para ilustrar la etapa con esa película, y porque significa mucho para nosotros y también apreciando esa amistad que tenemos con Andrei. Puedo agregar algo que es Sí, una cosa claro. muy breve, que justamente nuestro estudio de Tarkovsky es fundamental, por eso lo quise traer, porque, digamos, de alguna manera, dado que creo que hay en ustedes interés por la teología, ahí, digamos, es muy importante, independientemente de la perspectiva desde la cual se aborda el material, también tenemos en cuenta, por supuesto, digamos, aquello que puede haber previsto el cineasta, lo tenemos en cuenta. En el caso de Tarkovsky, nos dedicamos bastante a la teología y la filosofía rusa, es decir, a todos sobre todo el caso de Florensky, y que eran lecturas privilegiadas, en donde hay también toda una relación con el icono. Y esto, digamos, es una parte que después seguimos estudiando y que algún día vamos a hacer un trabajo mucho más importante, porque en cierta medida, es decir, eso hace que el libro, si bien toma un enfoque, va recorriendo y respetando también las perspectivas, tratando de conectarse con la perspectiva de cada cineasta. Es genial la reflexión, Bernardo, porque bueno, mientras estábamos conversando recordaba a Andrei Rublev y digamos la diferencia entre lo que significa en Tarkovsky la percepción del ícono y lo que hoy cotidianamente la sociedad refiere como ícono, ¿no? Que creo Bueno, que hay una clave muy exactamente. clara de entendimiento ahí, ¿no? Eso es una deformación de una deformación. Es la deformación de lo que ya deformó sin querer. Ahora, ¿cómo se llama este autor de Warburg? Que es un gran autor, pero digamos que yo igual que he criticado. Le Warburg, ¿cómo se llama? Bueno, todo el tema de la iconología y todo eso, la iconografía, ¿se acuerdan? Perdón, no me acuerdo en este momento. Es de Instituto Warburg. Bueno, de Klivansky, ¿no? Bueno, ya ahí, por supuesto, la diferencia es que un pensador, uno puede estar en desacuerdo, pero define con rasgos más claros su aproximación. Este autor, para mí ya hay una deformación, pero la gente en su uso, lo mismo pasa cuando decimos la frenología, está la deformación que ya viene en el plano, digamos, conceptual. Imaginemos lo que utiliza la gente. Icon significa imagen, y digamos, ¿se acuerdan ustedes de este autor? A ver. Bueno, ¿se entiende? Y analizando un poco lo que estábamos comentando antes, hay algo que es un poco paradójico con relación al cine, porque cuando llega la irrupción de lo que se denomina el cine moderno, en Sí. realidad se da una apropiación más cercana quizás en lo que ustedes están analizando en el libro de la corriente fenomenológica, con los autores que están involucrados generacionalmente en esa etapa de lo que significa el cine moderno. Pero es contradictorio porque por otro lado la modernidad, como modelo general, expulsa a la idea de lo sagrado. Y sin embargo, los directores que están más relacionados con la corriente moderna del cine incorporan la idea de lo sagrado al hecho cinematográfico. Es una paradoja que me parece muy interesante de traer en esta tarde, y particularmente cuando ustedes refieren, por ejemplo, el caso de Bresson o el caso de Tarkovsky o el caso mismo. Sí. ¿Perdón? No. Espera que un segundito, silenciamos. A ver. Ya volvió. No, es muy interesante la reflexión, Pablo. Creo que acá la clave es darse cuenta que muchas veces estos autores de los que estamos hablando en este momento
Tarkovsky, Bresson, Dreyer, eran justamente autores que no se sentían parte de ninguna corriente, que estaban un poco descastados de su generación, ¿no? Tarkovsky absolutamente descastado por una situación concreta política, que lo terminó expulsando, por supuesto, de su país y demás, y luchando todo el tiempo con la censura soviética. Bresson, un personaje muy extraño que atraviesa prácticamente todo el siglo XX, ¿no? O buena parte del siglo XX, ¿no? De los años 30, años 80, y que la Nouvelle Vague le pasa por el costado, Renoir le pasa por el costado, y, digamos, y otras tantas subcorrientes del cine francés le pasa por el costado, y él, como un lobo solitario, como un lobo estepario, sigue ahí haciendo sus películas como nadie, ¿no? Y lo mismo con Dreyer, Dreyer también es un caso totalmente distinto, pero tampoco, si bien por supuesto se le pueden adjudicar filiaciones y otro tipo de vínculos, creo que de nuevo pasó esto de que no estaba yo hablando. Vamos a ver si sale en el video, perdón. Voy a retomar lo de Dreyer. No, lo que decía que también Dreyer es un personaje que, si bien se le pueden adjudicar filiaciones o relaciones con otros cineastas contemporáneos, tampoco pertenece a ninguna corriente que lo pueda identificar tan fácilmente como otros cineastas con cineastas contemporáneos. Entonces, estamos hablando de casos notables y casos únicos que van un poco justamente a contracorriente. Y si bien se observa un proceso de desacralización, tanto en el mundo contemporáneo como en el cine, siempre surgen estos solitarios, ¿no? Estos solitarios que vienen a hablar de otra cosa, pero no por nada lo hacen en soledad. No por nada lo hacen en soledad. Schrader también estudia esto en el libro El estilo trascendental en el cine, y sí nota que quizás Ozu, él estudia el cine de Ozu, de Bresson y de Dreyer, y sí nota que quizás Ozu es el que sí puede hablarse que él está inmerso en su cultura. Entonces uno puede apreciar el cine de Ozu a partir de la cultura japonesa milenaria, y él sí se puede sentir como parte de un todo en su cultura. Pero el resto, Bresson y Dreyer, son como absolutos solitarios. Sí, no sé si responde a tu Perfecto, pero yo quería saber también, Mariano y Bernardo, ¿dónde ¿Puedo decir ubicamos algo al Sí, respecto? Una cosa muy claro. pequeña. Mariano mencionó a Schrader, es un autor fundamental, él lo puede explicar mejor que yo para nosotros, ¿no es cierto? En ese nexo, porque indudablemente nos apoyamos mucho discutiendo. Y por un lado. Por otro lado, creo que lo que mencionó Mariano, de nuevo, yo hoy mirando un poco de afuera del cine, es un fenómeno que caracteriza nuestra época. O sea, porque viene de vos lo preguntaste, ¿por qué el problema es un problema? Porque en realidad justamente es el problema fundamental. Aparece como problema en el sentido, no en el sentido científico, sino en el sentido que es la perturbación que caracteriza nuestra época. Y bueno, es una perspectiva que es discutible, desde luego, pero digamos, es desde esa mirada filosófica que hace que lo sagrado hoy solo aparece en su experiencia fundamental, en el sentido que puede decir Otto, en individuos. También puede transparentarse en el arte, etcétera, pero ¿por qué es eso? Porque la modernidad no da lugar a que las religiones han perdido, no digo todas en todo sentido, pero en general han perdido precisamente esa. Fíjense que los mismos sacerdotes, los teólogos, todo el tiempo están hablando de cuestiones políticas, y no digo que no sean importantes, pero lo que nos falta es en la vida sobre todo, pero también
en las disciplinas y en el arte la experiencia, que esa que yo mencioné, y por eso, para mí esa es la razón general que hace que el cine no es una excepción. Solo los solitarios dan cuenta de eso. El problema y lo bueno es cuando ese solitario tiene una voz propia que resuena con la comunidad. Entonces allí, en cierta medida, lo unitario es colectivo. Esto se podría explicar muchísimo desde Jung y de otros lados. Ahora, Bernardo, ¿eso no estaría también relacionado con cierto fenómeno que se da en la actualidad de la aproximación de la gente a la religión desde un lugar quizás mucho más cuentapropista, por decirlo de alguna manera, en el cual Por supuesto, por este, supuesto, por supuesto. Eso empezó hace muchos años, ahora con la pandemia ni que hablar, pero me acuerdo que hace 10 años o 20 años, había visto estadísticas que hay hay un sitio donde hay estadísticas acerca de, bueno, cuántos son católicos, pues vos sabés mucho de eso, porque tu prima, de hecho, es amiga mía, bueno, y en realidad vos vas a España, por ejemplo, no te hablo ahora, hace años, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, en teoría el 90 y pico por ciento son católicos. Y después, cuando hacen encuestas, de hecho yo he trabajado en eso, dice, bueno, sí, soy católico, pero en realidad no creo en Dios, creo en los ovnis. O sea, digamos, cada ser humano pertenece a algo que en el fondo no pertenece. Entonces, cuando eran cosas ridículas, pero digamos, algunas con alguna coherencia. Soy católico, pero creo en la reencarnación. Soy hindú, pero en realidad me gusta el budismo. Entonces, acá, por supuesto que es un fenómeno deplorable, propio de una decadencia de lo sagrado, pero justamente la posmodernidad, es palabra espantosa, lleva a un extremo esa racionalización de la religión. Y lo que ocurre es que, para mí, creo yo, solo puede, o sea, en donde se da la pérdida de lo sagrado, es donde renace, es decir, en lo individual. Pero no para que lo individual quede, no lo individual como individualista, sino lo individual como la voz que en cierta medida, desde la profundidad, se conecta con lo sagrado. Entonces, por eso que el arte tiene una especial, digamos, eso Mariano sabe muy bien porque estás trabajando mucho sobre lo sublime y lo sagrado, pero el arte, no es el arte, es el artista que a través de su obra es una de las comunidades, es decir, arte, ciencia, filosofía, en fin, son las distintas, pero en el arte por lo menos hay imagen, hay algo que, lo que pasa que, digamos, o es académica, o es dadaísta, o es una diseminación de signos que nada tienen que ver, pero el arte del que estamos hablando, porque en el fondo esto, lo puede decir Mariano, se enlaza no solamente con toda una estética que justamente dé lugar al fenómeno sagrado. Mariano, ¿querés agregar algo al respecto? No, me parece más que suficiente respuesta a la cuestión. Bueno, Bueno, yo les quería agradecer enormemente este tiempo. Ya al contrario, gracias a no vos. tenemos más tiempo como para la presentación, simplemente recomendar el libro, saludarlo, realmente agradecerlo, porque es algo, una rara avis dentro de lo que significa el campo editorial argentino, que se presente un libro sobre cine en primer término escrito en la Argentina y en segundo término, además, con esta temática que un poco este encuentro y este festival que realizamos desde hace 8 años intenta rodear y aproximarse, ¿no? Un poco a esta relación simbólica en lo cual se manifiesta este cine de lo sagrado, autoría de Bernardo y Mariano Nante. Realmente les agradezco muchísimo, invito al público a comprarlo, a leerlo, a reflexionar junto al libro que reflexiona desde el comienzo sobre lo sagrado, se pregunta qué es lo sagrado para también dar un marco conceptual que en parte hemos hablado hoy aquí, y luego también transita desde sus capítulos una mirada al milagro y también al fenómeno de la santidad, que quizás sea en primera instancia, como decía al comienzo, más permeable o más
asible para el espectador, porque es quizás una imagen más directa, pero en realidad no es tan sencilla y el libro lo explica muy bien. Así que les agradezco enormemente su tiempo, Al contrario. la posibilidad de este diálogo y la posibilidad de acercar a los espectadores que nos están siguiendo en este momento el cine de lo sagrado de Bernardo y Mariano Nante. Muchísimas Gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias.